Uno debe superar al maestro, se le hace hora y media o va a ser 3 horas. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes. Como dijo Willy, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de diferentes temas sobre el tema de las sectas y este tipo de cosas. Y creo que es bastante importante que nosotros aprendamos sobre esto, porque cuando nosotros aprendemos acerca de cómo nuestra fe responde a otro tipo de cosas, nos ayuda también a nosotros a repensar realmente en qué estamos creyendo. Y eso es importante porque muchas veces las pequeñas cosas o los pequeños desvíos parecieran ser verdad, pero al final terminan haciendo mucho daño. Entonces, vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios y sobre todo, pues que tengamos mente abierta porque vamos a ver algunas cosas interesantes y que parecen verdad, pero no lo son, diríamos. Entonces, oremos. Padre, te honramos, te exaltamos por la oportunidad de alabarte, por la oportunidad de aprender. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, enseñar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una mente abierta, pero sobre todo, Señor, a que nuestro corazón en medio de todo esto sea firme a lo que hemos creído, porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por cada una de las cosas que nos das, por los que están presentes y los que están en casa, Padre, a través de Zoom. Ayúdanos, Señor, a exponer correctamente tu palabra, porque al final, Señor, de ti somos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces yo quiero empezar esta noche con una pequeña frase que creo que ustedes tal vez la han oído. Dicen, no es lo mismo, pero es igual. ¿Qué creen ustedes que significa? No es lo mismo, pero es igual. No, otra vez, dicen, no es lo mismo, pero es igual. ¿Qué piensan ustedes? Que casi se parece. De hecho, este término se usa mucho en el tema de los sinónimos, porque hay ciertas palabras que se parecen, pero al final cuando uno va al significado más profundo, realmente cada palabra empieza a significar algo diferente. Algo así como en el tema de la palabra valla. La palabra valla tiene muchos significados, porque puede ser valla de fruto, valla de una valla publicitaria, coloquialmente en Guatemala decimos valla de está bien, vaya, uno dice así, o también dice de valla de anda. Entonces, la palabra valla tiene muchos significados, pero cuando uno lo pronuncia, parece que se escriben igual y parece ser que es la misma palabra. Pero cuando uno empieza a definir cuál es valla para publicidad, qué valla se usa para fruto, entonces uno se va a dar cuenta que realmente cada cosa es diferente. Ahora, y algo así pasó con la secta. Y voy a poner otro ejemplo de la palabra iglesia. Cuando nosotros hablamos acerca de iglesia, vamos a ver algunos términos que se parecen y uno dice, bueno, son lo mismo o parecen significar lo mismo. Por ejemplo, con iglesia les puse unas palabras ahí como congregación o grey o rebaño, comunión, cristiandad, cristianismo y decimos, sí, todos esos términos se asocian a iglesia, pero realmente todos esos términos significan iglesia. Entonces, el problema precisamente con el tema de algunas sectas o algunas religiones pseudo cristianas es que parecen ser cristianas, pero que en el fondo se empiezan a desviar en las verdades más esenciales. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener mucho cuidado, porque entonces podemos empezar a creer algo que tal vez no es cierto. Entonces, esa es la cuestión importante. Es decir, porque alguien dice seguir a Jesús o porque tiene una playera de Jesús, o como hacían algunos, dicen, mira, esta canción es cristiana. ¿Por qué? Porque dice Dios en medio de la letra, entonces es cristiana. Y uno dice, no, todo lo que dice no es cristiano, lo único que pone ahí es para que rime dentro de su letra, pero realmente no es cristiano. Entonces no podemos determinar algo que sigue a Cristo solo porque tiene la palabra de Dios. Pueden estar usándolo mal, o porque algún chavo está caminando, dice, tiene la palabra Jesús en su playera, a ese no me va a saltar, y tal vez sí. Y para ir cerrando esta parte de introductoria, recuerdo que alguien estaba contando un caso cuando estábamos en el seminario, y él contaba que venía creo que él venía por la ruta de Escuintla y todo eso. La cuestión es que se suben a asaltar, y cuando están asaltando, él dice que llegan con él, y están enmascarados y todo, dicen, no, 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 a él no, porque él es hermano. Entonces, el tema es que otra vez, cuando empezamos a analizar más profundamente, nos empezamos a dar cuenta que tal vez cargar una playera, poner el nombre de Jesús en ciertas cosas, realmente no significa que eso se vuelva cristiano. Entonces, esto mismo pasa con lo que hoy vamos a leer. Willy lo presentaba y hablaba acerca de la fe cristiana versus la doctrina de los mormones. De hecho, el nombre completo de la iglesia de los mormones es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uno dice, ¡hala, qué cristianos! Pero ni nosotros le pusimos Jesús al nombre de la iglesia. Y ellos sí. O sea, pero eso no significa que se vuelvan cristianos.
Ahora, veamos un poquito acerca de su historia, acerca un poquito de la historia. Los mormones, como nosotros más comúnmente lo conocemos, precisamente inicia con un señor llamado Joseph Smith. Joseph Smith vivía en Estados Unidos a finales del siglo XIX y él cuenta que una época de su vida en la que se encontró con Dios, dice que Dios le apareció Dios Padre y le apareció Dios Hijo, que estaban como flotando, él los podía ver, pero que tenían con cuerpo de carne y hueso, tanto Dios como Jesús. Entonces le empezaron a él a hablar de que todo lo que nosotros habíamos creído durante mucho tiempo no era correcto, porque dice que la Biblia era mentira. Desde que se empezó a traducir, la Biblia había sido mal traducida, había sido manipulada y a partir de ahí se presenta un ángel con él que se llama Moroni. De hecho, de ahí viene el nombre Mormón. Van a encontrar unas piezas de oro que van a traducir y que se va a convertir en el libro del Mormón. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que él empieza a hablar acerca de esto porque dice que él empieza a tener confusión porque había muchas denominaciones y cuando le aparece Dios le dice, no, todas estas denominaciones son falsas. Y como él pregunta, ¿cómo es que yo sé que es esto verdadero? Dice que cuando Jesucristo resucitó, no fue al cielo, sino que vino a América. Y aquí tenía otros profetas y aquí les enseñaron y entonces él empieza a hablar precisamente de eso. Y él no está hablando de otra cosa, está hablando igual de Jesús, pero él empieza a desviar estas pequeñas cosas. Ahora, ¿qué más podemos ir viendo acerca de él? Es que precisamente en 1830 es que él presenta el libro del Mormón y se empieza a organizar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A partir de ahí. Ahora, esto es una cuestión bien importante. Nosotros vamos a hablar de 5 cosas que son cosas en las que nosotros pareciera que nos podemos unir, pero que en la realidad son cosas fundamentales. Digamos, miren, pues lo vamos a poner un ejemplo. Alguien puede no creer en Jesucristo, pero hay una marcha en la que decimos vamos a defender el tema de la familia. Y podemos ir a la marcha y juntarnos con él y no decir que él es cristiano, pero tenemos una misma causa. Pero no por eso dijimos todos los que fuimos a la marcha somos salvos. ¿O sí? No, porque entonces decimos, no, para ser salvos hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, hay cosas o hay temas en los que pareciera que nos podemos unir con ellos, porque ellos también pelean en pro de la familia, pelean en pro de temas del aborto. Entonces uno dice, bueno, pareciera que podría decirle hermano, porque igual le puedo creer en Jesucristo, dice uno, pero en las verdades más fundamentales se empieza a desviar. La primera es sobre acerca de Dios, y la pregunta es, ¿qué dicen ellos acerca de Dios? Bueno, primera parte es que ellos no creen en la Trinidad, pero sí creen en 3 dioses. ¿A qué me refiero? Miren, pues, sí creen en el Padre, sí creen en el Hijo y sí creen en el Espíritu Santo, pero creen que los 3 son personas completamente diferentes. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otra persona. Sí existen 3, pero no están hablando de una unidad, sino están hablando de 3 personas completamente separadas. Ahora, uno diría, bueno, si creen en los 3 que nosotros creemos, pero la diferencia es la forma en que lo creen. ¿Ven cómo estas pequeñas verdades son las que nos pueden empezar a decir, no, en este punto fundamental para nosotros de la Trinidad no podemos estar de acuerdo? Por eso nosotros podemos decir que es una secta, porque no concuerda con las verdades fundamentales de nuestra fe. En este caso, hablando acerca de Dios. ¿Qué más? Yo les quiero mostrar algo más. Dice, el mormonismo enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces son 3 seres distintos con cuerpos completamente separados. Ahora, vean esto que dice, esto no es algo que yo me estoy inventando, sino que el libro del Mormón, precisamente en las enseñanzas de Joseph Smith, él transmite esto, dice, Dios una vez fue como nosotros ahora, es decir, que fue un hombre, es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos, ese es el gran secreto. Si usted algún día lo quiere revisar, hay un libro que precisamente habla acerca de él, dice el libro del Mormón, las enseñanzas del profeta Joseph Smith, en la página 42. Ahí lo pueden ver. Y son sus palabras literalmente las que él está diciendo, que un día Dios era hombre y que él tuvo que ir creciendo, tuvo que ir evolucionando, tuvo que ir mejorando hasta llegar a ser Dios. Y cuando llegó a ser Dios, junto con otra persona que se llama la Madre Celestial, tuvieron a su primer hijo, que es Jesús. Entonces Jesús era primero un ser espiritual. Cuando Jesús logró llegar a ser Dios, entonces descendió. Pero cuando lleguemos a la parte de Jesús vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, si se dan cuenta, sigue apareciendo el Padre, sigue apareciendo el Hijo, pero estas pequeñas cosas nos siguen desviando. Ahora, ¿qué más dice él? En otra
página un poquito más adelante, él dice, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de espíritu. Nosotros sabemos que Jesucristo se encarnó y que murió por nuestros pecados, resucitó y ahora vive la gloria de Dios Padre. Pero ¿cuál es el problema? Es que ellos lo ven como que también Dios Padre también tiene un cuerpo físico. Pero cuando uno va a las Escrituras dice que nosotros no podemos ver a Dios, sino a quién? Jesús, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, solo ahí nosotros ya empezamos a tener cierta desviación. Ok, vean la otra parte para ir terminando esta parte sobre Dios. Dice, siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que Jesucristo es un personaje aparte y distinto, distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto y es espíritu. Y estos tres constituyen tres personajes distintos, es decir, tres dioses. Entonces, otra vez, existen los tres, pero de una forma diferente. Y es ahí donde nosotros empezamos a tener cuidado. Y nosotros decimos, bueno, pueden hablar de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, pero no podemos tener comunión en el aspecto de decir que son iguales a nosotros y que creen en Jesucristo igual que nosotros, porque hay cierta desviación. Y ahí empieza el problema. Como el tema del agua 99% pura y el 1% agua de inodoro, y uno dice, bueno, sí, no, algo así empieza a ser. Y Willy, yo me acuerdo que una de las cosas, de las primeras cosas que yo le oía a Willy, él decía que lo que más hace daño no eran, la verdad dolía, pero las mentiras hacían daño, pero lo peor eran las verdades a medias. Son las que más hacían daño porque parecían verdad, pero en su esencia no lo eran. Y esto es lo que pasa con el mormonismo. Parecen verdad, pero en su esencia no lo son. Ahora, ¿qué es cómo nosotros podemos estar seguros de que lo que nosotros hemos creído o cómo nosotros podemos responder ante esta situación? En primer lugar, la pregunta sería entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Primero, Dios dice precisamente que Él no es hombre, es decir, no es humano. ¿Ya? Eso es lo primero que Él dice. En Números 23:19, Él dice lo siguiente, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que lo ha dicho Él y lo hará, ha hablado y lo cumplirá. Es claro, ¿eh? La primera parte, Dios, ¿qué cosa? No es hombre. Veamos otro pasaje que nos refiere también a que Dios no es hombre en ese sentido. ¿O sí? Dice Oseas 11:9. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, ¿y qué cosa? Y no hombre. El santo en medio de ti y no vendré con furor. O sea, si se dan cuenta, Dios es bien enfático en responder, yo no soy hombre, en el sentido de decir, no soy humano, ¿ya? No soy humano. Yo soy un ser completamente diferente, que tiene una cercanía increíble con nosotros, que busca de nosotros a través de lo que hizo su Hijo Jesucristo y nosotros podemos acercarnos. Y es un Dios sorprendente, pero no por eso se vuelve humano. Que nos ama, que nos creó, que entiende nuestras situaciones, pero aún así no es humano. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, como nosotros también sabemos que Dios es espíritu, es decir, no tiene un cuerpo físico como nosotros lo estamos viendo. Juan 4:24 nos ayuda a entender eso. Dice, Dios es espiritual y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Es bien específico. Ahora, ¿se acuerdan que les mencionaba que decían que el Padre o tanto el Hijo también habían, digamos en este caso, progresado de ser hombres a una deidad? Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Lo que la Biblia nos responde es que ellos ya, que Dios específicamente ha sido Dios siempre. Él es, ahora, Él ha sido y Él será. Y eso nosotros lo tenemos que tener bien enmarcado en nuestro corazón. Y eso a nosotros nos debe dar la pauta de lo que hemos creído es correcto y verdadero, porque nuestro Dios ha sido, es y será por siempre. Nosotros posiblemente podemos desaparecer para siempre, pero Él va a continuar. Y antes que nosotros éramos, Él ya era. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿cómo responde esto? En el Salmo 92 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿qué dice? Y eso debe ser muy fundamental para nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a decir, Señor, tú eres Dios. Eso debe ser una verdad fundamental en nuestro corazón. Salmo 48:14, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre, Él nos guiará hasta la muerte. No es un humano, es Dios todopoderoso sentado en su trono, pero no es humano. ¿Me doy a entender?
Ahora, entonces, con esto podemos decir, la primera verdad fundamental acerca de Dios, otra vez, nos podemos llevar en ciertos temas, tal vez como el tema de las votaciones, el tema de luchar por la familia, pero en temas fundamentales no podemos coincidir a decir somos iguales. No podemos llegar a ese punto. Por eso podemos decir que para nosotros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones, son una secta. Ahora, otra pregunta importante aquí. Ahora, la cuestión es, ¿qué dicen acerca de Jesús? Porque ya hablamos acerca del Padre. ¿Qué es lo que dicen acerca de Jesús? Bueno, en primera instancia, creen que Jesús otra vez fue creado y fue el primer espíritu en nacer del Padre. Eso es lo que dicen. Otra vez, pareciera que fuera el término unigénito, porque dicen, bueno, Él es el primero, el único, pero realmente desvían el término. ¿Por qué? Porque para ellos existe alguien más que se llama la Madre Celestial. Tanto el Padre como el Hijo tuvieron un hijo. ¿Quién es? El Hijo, el primero. Por eso dicen, es nuestro hermano mayor, porque fue el primero. En este caso es Jesús. Pero el término unigénito significa otra cosa, nos lleva a otra cuestión, es que no hay nadie más. Solo Él es igual a Dios. Es el Hijo y no hay alguien más. Nosotros somos adoptados por la misericordia de Cristo, porque Él decidió adoptarnos, pero eso no nos vuelve igual a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ahí es donde se dan cuenta, desvían otra vez el término unigénito. Así, sí, pero es que ese término significa que fue el primero, pero nosotros seguimos después de Él. No, no, no. Somos recibidos, somos aceptados por la gracia y misericordia del Señor, pero otra vez, eso no nos hace igual a Él. Nosotros somos humanos y Él es Dios. Y son naturalezas completamente diferentes. Ahora, ¿qué más acerca de Jesús? ¿Qué es lo que más dicen acerca de Él? Que una cosa importante que es fundamental para nosotros, que es que Él no es uno con el Padre, sino es un ser aparte. Pero si ustedes recuerdan en la oración de Jesús, cuando dice, Señor, ayúdalos a que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿dónde dejamos ese pasaje? Porque Él está reconociendo la unidad única entre Él, el Espíritu Santo y el Padre. Pero ellos lo ven, no, ellos son completamente separados. Lo que hace el Hijo no lo sabe el Padre, lo que hace el Padre no lo sabe el Hijo, son señores diferentes. Son dioses, pero son señores diferentes. Y ya se está desviando otra vez de la verdad. Ahora, entonces la pregunta también es, ¿cómo nosotros respondemos a esto? Primero, que es contrario a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese estado unido al Padre, probablemente no hubiera logrado vivir en santidad como nosotros, porque es esa unidad tan única entre ellos que uno no lo puede explicar, porque dice, bueno, Jesús está aquí, el Padre, pero hay una unidad tan perfecta entre los tres, tan única entre los tres, que es lo que lo logra Él sostener, de vivir correctamente en santidad, de vivir justamente, y por eso Él puede morir en la cruz una sola vez, porque es más que suficiente. Entonces, es importante eso. ¿Qué más? Solo Jesucristo entonces pudo pagar el precio de qué cosa? De nuestros pecados. Nadie más. Nadie más. Ahora, la Biblia también nos enseña entonces que Jesús es el unigénito que dice, que lo menciona en Juan. Y vean esto que menciona acerca de Jesús y acerca de su naturaleza divina. Número 1 en Juan 1:14. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, sino ¿quién? El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. 3:18. No hay condenación para todo aquel que cree, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. 5:18 dice, entonces los líderes judíos se esforzaban aún pues por encontrar forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. No bajo, sino igual, exactamente el mismo. Y para cerrar esta parte, Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Entonces no podemos negar la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es importante para nosotros tenerlo en claro. Ahora, adicionalmente a esto, nosotros entendemos que entonces que Jesús es Dios. Juan 1:1. En el principio era la palabra, ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y a quién se refiere precisamente cuando habla acerca de la palabra? De Cristo, de Jesús. De Él va a explicar todo ese capítulo 1.
Juan 8:58, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y dónde dice ese yo soy? ¿Dónde encontramos ese yo soy otra vez? A ver, ¿qué pasa en Éxodo? Cuando, ¿y qué dice, qué responde Dios ahí? Yo soy. O sea, si se dan cuenta, hay una referencia directa entre la respuesta que Dios le da claro, como explicaba Eddie, a Moisés. Y es claro, dice, yo soy. Por eso aquí responde otra vez Jesús, aún antes que Abraham naciera, yo soy. Solo querían matar, ¿cómo vas a ser antes que Abraham? Tendrías muchos años, ¿no? Es que no se refería a eso, él ya existía antes. Que en esa época se manifestara en carne y hueso, eso es otra cosa, pero él es antes. Por eso él dice que él, en el caso de Jesús, es quien sostiene toda la creación. Él es, que mantiene toda viva y unida toda la creación. Él es el que existe antes. Ahora, me gusta mucho, miren esto que dice en Hebreos capítulo 10, más del Hijo dice, imagínense lo que está diciendo acerca del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿De quién están hablando? De Jesús. Entonces él no es un humano que llegó a evolucionar, ¿sí? No, él es Dios, ha permanecido con el Padre, ha estado en el inicio de la creación, él ha estado presente y seguirá estando presente. Y por eso nosotros tenemos la confianza plena de lo que él nos ha prometido se va a cumplir, porque no lo ha prometido un hombre solamente, sino Dios mismo. ¿Ya? Ok. Y algo bien importante que a mí me gusta añadir es el tema de la concepción de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se da la concepción de Jesús en Mateo 1:20 es un milagro. El mismo ángel le responde a José y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es un milagro único. Y eso es lo que nosotros nos debe hacer. Ahora, otra cosa importante que vamos a ver es acerca de la Biblia. Entonces ya hemos hablado acerca del Padre y del Hijo. Pero ¿qué dicen ellos acerca de la Biblia? ¿Será que ellos leen la Biblia igual que nosotros? ¿Qué creen ustedes? Pues la respuesta es sí. Ellos sí leen la Biblia. De hecho, ellos tienen 4 libros que son importantes para ellos. ¿Cuáles son esos 4 libros? Aparece número 1, el libro del Mormón, la Biblia, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Sí la leen, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cómo nosotros sabemos digamos, parte del texto, cómo nosotros empezamos a hacer que decimos, bueno, este texto es correcto, este texto es verdadero? ¿Qué es lo que hacemos? Como existen muchos manuscritos, se hace una comparación de texto, decir, no, hombre, hay 1000 manuscritos que sostienen lo que nosotros hemos creído. Y se hace una comparación de texto de manera general. Pero con los mormones hay una regla diferente. No se cumple esa regla. ¿Cuál es la regla entonces? Para saber si la Biblia o lo que está diciendo en esa sección de la Biblia es verdadero o no, se debe comparar, pero con el libro del Mormón. Y de hecho, cuando ustedes se meten a ver el libro del Mormón, hay pasajes completos que los ha sacado de la Biblia. Los ha tomado por completo. ¿Sí? Los ha tomado, pero otros que los ha desviado. Entonces ellos dicen, no, tenés el libro del Mormón, lo comparas. Si aquí la Biblia dice esto, lo que vale es el libro del Mormón. Entonces, otra vez, si leen la Biblia, si saben de Jesús, si leen lo que nosotros leemos, pero la diferencia otra vez es como el libro del Mormón se antepone a la palabra de Dios, entonces empiezan otra vez los desvíos. Y ahí está parte del problema. Si recuerdan ustedes cuando Jesús se enfrenta a Satanás, Satanás intenta manipular el texto. Intenta sacar el texto fuera del contexto para que Dios, en este caso Jesús, hiciera otra cosa. Y le dice, espérate, Satanás, eso no es lo que dice. Lo está sacando de contexto. Eso no es lo que está intentando decir. Pero ¿cómo Jesús podía saber eso? Porque conoce las escrituras. Esa es la palabra de Dios. La pregunta es, si hoy viene alguien, un testigo de Jehová, y toca nuestra puerta y nos dice, mira, es que la Biblia dice esto, y tal vez lo está desviando. Y uno dirá, bueno, pero ¿cuándo se van a venir a tocar a mi casa? Pues que uno lo encuentra en cualquier lugar.
Me acuerdo que una vez los encontré en el bus y se sentaron ahí 2 horas y ahí están insistiendo y insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y si uno dice, ah, no, pues tal vez sí es cierto lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque desconocemos lo más importante para nosotros, las escrituras. Si nosotros no las conocemos, nos pueden decir que aquí dice una cosa y no lo dice. Muchas veces en las iglesias se ha mencionado, así como la Biblia dice, hermanos, que Dios no deja que ni una hoja del árbol caiga sin que sea su voluntad. Amén, dicen todos, pero uno lo va a buscar y no está. Bueno, eso no está. ¿Por qué pensamos que es cierto? Porque desconocemos las escrituras. Entonces ellos nos van a decir, pero yo te estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí uno dice, ah, es cierto, entonces, tal vez escucho al hermano, va a decir uno, y realmente no, porque desconocemos las escrituras. Porque para ellos se antepone, ¿qué cosa? El libro del Mormón. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener cuidado. Ahora, ¿por qué el libro del Mormón? Otra vez, porque para ellos es el texto más fiable. De hecho, cuando Moroni se acerca a Smith, precisamente le dice que lo que a nosotros, las traducciones que hasta nosotros llegaron, todas son malas, todas son falsas. Y ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado. Vean lo que dicen acerca del libro del Mormón. El libro del Mormón fue escrito por antiguos profetas que vivieron en las Américas y contiene la historia, las enseñanzas y los relatos de Jesucristo visitando a quienes, a estas personas. ¿Y qué dice Smith acerca del libro del Mormón? Vean pues cómo se antepone. Declararé a los hermanos que el libro del Mormón, pero declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Parece que no dice nada malo. Pero vean esa parte que les remarco. Dice, un hombre se acercaría más a Dios ¿por qué cosa? ¿Qué preceptos? ¿De qué libro? De Mormón. Más qué cosa que los de cualquier otro libro. ¿Eso qué implica? Para nosotros la palabra de Dios no puede haber algo más encima. Leemos a teólogos, leemos a personas, pero no se anteponen ante la palabra de Dios. La verdad está por encima. Por eso hablamos acerca de sola escritura. Se antepone. Pero ellos no, ellos anteponen otra cosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener cuidado también, porque a veces en las enseñanzas decimos, ah, es que Willy dijo. ¿Y si se equivocó esa vez? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Otra vez, a la luz de las escrituras. ¿Dónde tenemos ejemplos de eso? En la Biblia, los hermanos de Berea. Pablo enseñando, y ellos van y revisan. Muy bien, Pablo, ¿estás bien con lo que estás enseñando? Nuestra responsabilidad no solo es oír, nuestra responsabilidad es también ir a las escrituras y verificar también eso, porque es una cuestión de un cuerpo, una comunión en los que crecemos juntos. Entonces, como al ser seres humanos, nos podemos confundir. Y esa es la parte importante. Ahora, ¿qué más? En uno de sus artículos de fe, perdón, en otra cosa que menciona Smith, solo para ir amarrando esa parte, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde es traducida correctamente. También creemos que el libro del Mormón es la palabra de... Y vean, este es uno de los artículos de fe fundamental de ellos. Creemos que la Biblia es traducida, ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta donde esté traducida correctamente. Hasta ahí. Ese es el artículo de fe de ellos. Eso es lo que ellos creen. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder a esto? Primero, es que no existen evidencias históricas que nos impliquen en que la Biblia no es verdadera, sino que la Biblia es correcta, lo hemos podido ver a través de los textos. De hecho, cuando se hace una traducción requiere de mucho esfuerzo, de muchos temas, de muchas cosas. Tienen que haber un montón de personas. No solo es que alguien viene porque tiene que conocer de muchas cosas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones culturales. No solo es el texto de lo traduzco así. Por ejemplo, me llama mucho la atención porque en el Nuevo Testamento, que es escrito en su mayor parte en griego, cuando nosotros traducimos del griego al español, solo en el tema de los verbos hay una cuestión interesante, porque los verbos en griego tienen 6 tiempos, ¿sí? Pero en español tienen 10. Y ahí se vuelve un relajo. Y hay una cuestión bien interesante a la hora de traducir, que son los participios, ¿sí? Que muchas veces nosotros en nuestras escrituras los encontramos como gerundios. ¿A qué me refiero cuando dice barriendo, andando? Eso, ando, yendo, es la forma de traducir. Pero si lo traducimos así o no, ¿por qué si lo traducimos así? ¿Por qué será que esa palabra significaba eso en ese momento o no?
o qué significaba cuando lo mencionaban, qué implicaciones tiene. O sea, entonces para hacer una traducción es un montón. Y cuando nosotros vamos a ver cómo las Biblias llegaban, no es ahorita, uno va a una fotocopiadora, le toma una foto y ahí quedó. O dice, como dice, no, yo leo electrónico, me dicen, hoy no tenemos eso. Es más fácil copiar y pegar y decir, bueno, ahí se copió bien, solo reviso. Pero para esa época, ¿qué hacían? Un escriba, más horeta, tomaba y empezaba a escribir. Empezaba a escribir y lo copiaba. ¿Y qué creen que hacía si ya había terminado todo Pablo? Ya todo. Ya casi unas 2 líneas y se equivocaba. ¿Qué creen que hacía? Control Z, dice. Sería rico para ellos haber encontrado Control Z. ¿Qué creen que hacían? Desecharlas, destruirlas, quemarlas. Porque entonces podían llegar cosas que no son verdaderas. Ellos tenían bien minucioso. Claro, en algunos textos, algunos ellos agregaban y eso, hay mucho que debatir, ahí empiezan a entender, pero no por eso la escritura deja de ser correcta, no por eso deja de ser verdadera. Cuando uno empieza a notar, dice, no, pues realmente hay 1000 personas escribiendo y la Biblia empieza a ser verdadera. Y saben que es algo bien interesante, entre más investigaciones hacen, descubren más manuscritos antiguos y más donde definen, porque algunos decían, no, porque los manuscritos del año 400, de plano los del año 100 no decían lo mismo. Y entonces se encuentran en las famosas cuevas de Qumran, y las cuevas de Qumran tienen manuscritos más antiguos. Y así van descubriendo ciertas cosas y tenemos miles de manuscritos que nos ayudan a decir, no, hombre, lo que dice la Biblia no se ha cambiado en muchos años. Se escribe de manera diferente, ¿por qué? Porque lo está escrito en español, pero eso no significa que no se haya traducido lo más correctamente posible. Y es bien complejo, porque hay una evolución del lenguaje. Si ustedes van a la primera Biblia, la Biblia del oso y la Biblia que tenemos ahora, hay una evolución porque ya no hablamos así. Entonces, eso es bien importante para que nosotros lo veamos. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo nosotros sabemos que podemos confiar en la Biblia? Nosotros podemos confiar en la Biblia en primera instancia porque estamos convencidos de que es palabra de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es, y pongo lo segundo porque las evidencias no pueden superar el hecho de la convicción que debemos tener que es palabra de Dios, ¿ok? Pero tenemos evidencias internas. ¿Cómo qué evidencias internas? Número uno es el hecho de que hay 66 libros. Y entre el primer libro y el último, hay un aproximado entre 1400 y 1600 años. Uno ve que hay una correlación bien curiosa entre Génesis y Apocalipsis. Y ninguno de ellos se contradice. Pero si ustedes van al escritor de Génesis con el escritor de Apocalipsis, en este caso Juan, que uno dice, ¿a qué hora se conocieron? ¿Se juntaron estos amigos? Si solo a veces nosotros intentamos ponernos de acuerdo en qué comer y nunca decidimos, imagínense ponerse de acuerdo en 66 libros. Es difícil. Solo puede ser por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué otra evidencia podemos tener? Las profecías. Las profecías como la profecía de Jesús. En Isaías 53, que se habla mucho acerca de lo que iba a experimentar Cristo, Isaías escribe más o menos 750 años antes de Cristo. Y cuando Jesús está, y dice que él no habló para que se cumplieran las escrituras. Eso no es algo que nosotros podemos decir, bueno, eso, ahí dirían ahí, cayó de chiripa. No, las profecías se vienen a cumplir precisamente mucho en Cristo. Y eso es importante que nosotros lo empecemos a ver. Eso es una evidencia interna. Hemos dicho, tenemos que tener la convicción, el hecho de que no se contradigan. Fueron escritos en 3 idiomas, por 35, 40 escritores. Eso nos tiene que dar mucha luz acerca de la escritura. Las profecías y lo último que menciono acerca de esto es que la misma palabra dice que ya es inspirada por Dios. Timoteo 3:16, doña Amanda, ¿qué dice Timoteo 3:16? Segunda Timoteo 3:16. Porque todo Sí, gracias, doña Amanda. ¿Es inspirada por quién? Dice. Por Dios. La primera instancia. Inspirada por Dios. Entonces, la misma palabra internamente se defiende a sí misma en el sentido de decir, ni siquiera hay que hacer un gran debate. La misma palabra nos da eso. Ahora, ¿existen también evidencias externas? Sí, existen evidencias externas. Alguna de ellas es la historia. Hay historiadores como nosotros, como Josefo, podemos leer y entender acerca de lo que él está mencionando. Él no tiene una relación directa con las escrituras, pero nos ayuda a demostrar que las escrituras son correctas. La arqueología, en pleno 2023, nos ayuda. Cada vez que intentan decir, no, la Biblia no es correcta, más demuestran que es verdadera. La ciencia, con todos los avances que existen, cada vez nos ayuda más
a sostener que lo que hemos creído es correcto. Así que vamos bien. Tengamos paz. A pesar de que muchas cosas se levanten para decirnos las escrituras no son correctas, tengamos confianza plena en que lo que hemos creído es verdadero. Ahora, ya ir cerrando algunas secciones, dice, ¿qué dicen acerca del hombre? Y ahí les he mencionado acerca de que hemos descendido del Padre y la Madre Celestial. Y de hecho, el hombre, dice, como un espíritu fue creado y nacido de padres divinos y criado a la madurez en las mansiones eternas del Padre, antes de encontrar en la tierra un cuerpo físico temporal. Eso es lo que dice el ser humano. Pero la palabra del Señor dice que nosotros fuimos formados del polvo. Y Dios sopló aliento de vida, entonces vivió el hombre. Fuimos formados por Dios. ¿Qué más dicen acerca de los seres humanos? Dicen que los seres humanos tienen el potencial de ¿qué? Y alcanzar la divinidad. Este es un líder mormón el que dice lo siguiente: así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Esta otra sección de otro líder dice: una de las doctrinas más falaces originada por Satanás y propuesta por el hombre es que el hombre es salvo solo ¿por qué? Gracia de Dios. Que creer en Jesucristo solo es todo lo que necesita para salvación. Vean, eso lo están acusando. No sé si se acuerdan quiénes eran los que acusaban cuando Jesús le preguntaron a Jesús en nombre de quién echas demonios. Miren esta fuerte acusación. Ahí está mencionando también eso. ¿Se dan cuenta? Son pequeñas cosas que nos van a dando a entender la cosa. Ahora, dice, ¿cómo respondemos a este tema? ¿Cómo respondemos nosotros? Primero, la Biblia nos enseña que el deseo divino, el deseo del ser humano de ser divino lo llevó a la caída de la humanidad. ¿Dónde está eso? En Génesis. ¿Se acuerdan con el engaño de la serpiente? Él dice, vas a ser como Dios. ¿Y qué hizo? La caída del ser humano. La Biblia es enfática en el tema del pecado para nosotros. ¿Qué otra cosa dice? Que Dios desaprueba que los seres humanos ambicionen ser deidades. Y uno dice, ¿en dónde hay un ejemplo acerca? O sea, a mí me llamó mucho la atención lo que sucede con este tema precisamente, porque cuando está Herodes Agripa, dice que hay un conflicto y están hechos y hay un conflicto, y cuando están en este conflicto, es curioso lo que va a responder, porque la gente va a identificar a Herodes Agripa como Dios. Vean en el pasaje, están Hechos 12:21. Cuando llegó el día, Herodes, después de esa discusión que les he mencionado, se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando. ¿Qué dice? Es la voz de ¿qué? De un Dios. No la dio nombre. Y miren qué pasó. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Efectivamente, Dios desaprueba que los seres humanos ambicionen ser deidades. Entonces tengamos cuidado con creer ese tipo de cosas. Tengamos cuidado y no se nos olvide nuestro papel de ser criaturas y no creadores. Somos criaturas del Señor. Y eso es importante. Ahora, en Efesios nos responde al tema de la salvación, de lo que ellos están diciendo, que uno no puede ser salvo. Y Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Es enfático. Y dice, y esto no procede de ustedes, sino de quién. Es un don de Dios. ¿No por quién? No por obras. ¿Para que en qué? Nadie se gloríe. Porque entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. El punto específico es que nosotros sí somos salvos por fe. Es una de las cuestiones fundamentales para nosotros, así como el de sola escritura, el de sola fide. Nosotros sabemos que nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros tengamos en nuestras manos nos va a ayudar a ser salvos. Nada. Ningún esfuerzo humano nos va a poder acercar a Dios. Por nuestros propios medios, jamás vamos a poder llegar a Dios y poder ser salvos. Nunca. Por eso es de que debemos estar agradecidos el hecho de que estemos reunidos y decir, Señor nos ha salvado, has tenido misericordia de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque si uno revisa, alarán, si yo tuviera que autoelegir, digo, no, yo no me elijo. Pero Dios tiene misericordia.
Y dice, ten fe. En fe. Entonces no podemos creer en las verdades del mormonismo de decir que la sola fe es un producto o una idea de Satanás. Eso es ir en contra de todas las escrituras. Ahora, en la última sección ¿será que hay otras prácticas? Sí, hay otras prácticas como el tema del matrimonio celestial. Ellos hablan acerca del matrimonio celestial, en el que se requiere precisamente ir a ciertos lugares específicos, a ciertas situaciones o momentos específicos para que el matrimonio sea eterno, es decir, usted se casa de ahorita y por la eternidad. Las escrituras no hablan acerca de eso. Tienen un valor importante el matrimonio. Pero no dice que si usted no se casa en tal lugar y si no es aprobado por tal persona, su matrimonio no tiene validez. Ya las escrituras. Claro, hay un ministro ordenado y eso ya lo sabemos. Pero no es que usted tenga que ir a país específico, templo específico para poder casarse. ¿Qué más? Otros tipos de enseñanzas. Hay un tema de bautismo por los muertos. En el tema de ellos se puede bautizar por los muertos porque sacan de contexto cierto pasaje que está hablando Pablo, pero no está hablando acerca de que realmente uno pueda bautizar en el nombre de los muertos. Entonces, conclusiones. ¿Cómo nosotros podemos ir respondiendo a esto? Número uno es que tengamos cuidado con las enseñanzas. Como hablamos al inicio, digamos, no es lo mismo, pero es igual. Tengamos cuidado con eso, porque nos podemos ir desviando. Hay verdades fundamentales por las cuales nosotros no nos podemos unir. En el tema del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nosotros no nos podemos unir. Y como decía, nos podemos unir tal vez en un tema de al apoyar la familia. Eso es otra cosa. Pero en decir que somos iguales en el mismo rango, en el tema de que creemos lo mismo, no. Tenemos cosas en común, como lo decía, pero no por eso nos hace igual. Ahora, ¿qué otro tema? Debemos reconocer que estamos de acuerdo en ciertas creencias, o eso parece, pero tenemos que ir profundizar más. El otro tema es que aunque usen un vocabulario muy similar al nuestro, no significa que por eso somos hermanos. Aunque otra vez hay que ir a las definiciones y ir comprendiendo eso. Como lo hablábamos acerca del ejemplo de los sinónimos, se parecen mucho a las palabras vaya, pero cada una parece representar una cosa diferente. Tengamos una actitud de estudiar la palabra de Dios para que no nos dejemos llevar por estas enseñanzas, sino conocer las escrituras, conocer nuestra fe. Como iglesia están los credos en la página, usted los puede ver y nosotros tenemos un peso fundamental de en qué creemos. Pero si nosotros no nos tomamos la tarea de poder estudiarlas, de poder comprenderlas, cualquier idea nos va a llevar. Y la misma Biblia habla acerca de eso, cuando habla acerca del hombre de doble ánimo, cualquiera lo lleva. Por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por acá. Tenemos que tener firmeza en lo que hemos creído en el Señor, aun cuando estas verdades se parecen a Cristo. Y el Jesús que nos pintan se parece mucho a Él, se parece mucho, no es. ¿Y cómo nosotros vamos a saber? Cuando realmente tengamos una relación con Él, entendamos las escrituras, tengamos bien intencionados en eso, porque dice que las ovejas entonces escuchan su voz, ven la voz del pastor, pero eso es un acercamiento continuo con Él. Es un acercamiento continuo a las escrituras. No es solo venir y marcar ficha, dirían por ahí. No, no, no. Es constante. Esto es necesario. Es necesario conocer las escrituras. Es importante. Porque si no, vamos a terminar un día en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días pensando que es Jesús. Y tengamos cuidado con eso. ¿Qué tal si le oramos al Señor y luego pasamos un tiempo de preguntas? ¿Les parece? Padre, te honramos, te exaltamos porque nos permites comprender tu palabra, no porque seamos buenos, sino porque has tenido misericordia de nosotros. Nos has hecho salvos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Nos has permitido, Señor, poder acercarnos a ti porque nuevamente has tenido misericordia de nosotros. Y en esa plenitud de que has tenido misericordia